Respecto a mis intereses científicos, mi principal interés de investigación es entender cómo se forman y evolucionan las galaxias, dependiendo del entorno donde vivan y de las propiedades intrínsecas de las galaxias. ¿Okay? Es como una comprensión global de cómo funciona la formación y evolución de galaxias. Como ustedes, espero que tal vez muchos sepan, las galaxias vienen en muchas distintas formas, tipos, colores, masas, morfologías. Y desde los años 30 más o menos, los astrónomos han tratado de clasificarlas, así como los biólogos, hacer taxonomía de galaxias, tratar de ponerlas en grupos y a través de agruparlas, tratar de entenderlas como poblaciones, como qué le pasa a las galaxias de este tipo comparado con las de otro tipo. El primero que hizo una taxonomía de galaxias fue Edwin Hubble, cuyas contribuciones en astronomía son innumerables, en la época donde la astronomía se hacía con placas fotográficas y pipas y esas cosas. Desarrolló este esquema que se conoce como el diagrama de Hubble, el tenedor de Hubble o la secuencia de Hubble. ¿Okay? Y en este diagrama tenemos esencialmente 4 tipos de galaxias, tal vez. Tenemos las elípticas, que son galaxias redondeadas, típicamente masivas. Tenemos las espirales, que pueden tener barras o no tener barras. Luego tenemos las irregulares, y en el medio tenemos las lenticulares. Las lenticulares y las elípticas comparten el hecho de que ambas tienen un disco, pero las espirales tienen brazos espirales y las elípticas no. Y las irregulares son cosas más amorfas en el cielo, como por ejemplo las nubes de Magallanes, que se pueden ver desde acá, desde Chile. ¿Okay? Y algo que hemos estado descubriendo mucho después de que Hubble hizo esta clasificación es que las propiedades de estas galaxias contienen información esencial sobre lo que tienen adentro. Estas galaxias de aquí, las galaxias elípticas, típicamente no tienen mucho gas, y el gas, si algo se tiene que acordar de esta charla, es el gas es el ingrediente fundamental para formar estrellas. Entonces, si una galaxia no tiene gas, no puede formar estrellas, y al no formar estrellas, las estrellas que ya existen ahí van a envejecer, y cuando las estrellas envejecen se ven más rojas, y por eso estas galaxias son rojas. En cambio, las galaxias espirales e irregulares tienen mucho gas, están formando estrellas y se mantienen jóvenes. Como están formando estrellas nuevas todo el tiempo, las estrellas nuevas típicamente están dominadas por luz azul, sobre todo las estrellas masivas, y por eso vemos estas galaxias más azules. ¿Okay? En cuanto a dinámica de estas galaxias, como en física saben, las cosas achatadas con disco tienden a estar dominadas por rotación, y las cosas más esferoidales están dominadas por velocidades de dispersión. ¿Ok? Y además, después de que Hubble propusiera este esquema de clasificación, nos hemos dado cuenta o hemos aprendido de que hay una especie de secuencia evolutiva de estas galaxias, en donde las galaxias más jóvenes se van transformando en galaxias más viejas a medida que evolucionan junto con el universo, que el universo además está haciendo cosas como expandiéndose, está creciendo sus estructuras, y las galaxias junto con el universo van envejeciendo y van evolucionando. En esta charla voy a hablar justamente de cómo hacen eso las galaxias y cómo el universo alrededor de ellas afecta esta evolución. Y lo voy a hacer muy básico, muy superficial, porque sé que el 90% de ustedes es físico, así que no los voy a llenar de espectros ni de detalles técnicos de las observaciones, solo quiero como mostrarles una pincelada de lo que se hace en este tipo de investigación. Esta imagen que está acá representa la distribución de materia en el universo. ¿Ok? Me imagino que muchos de ustedes lo han visto. Viene de una simulación cosmológica, un ejercicio numérico que se hace con computadoras, en donde esencialmente simulamos la distribución de materia oscura en el universo formal, toda la física, y lo hacemos evolucionar. ¿Okay? Y con eso podemos obtener una distribución de materia en el universo hoy, a redshift 0, ¿okay? Que se parece muchísimo a la distribución de materia que podemos observar con nuestros telescopios. Y esta distribución de estructura a gran escala la llamamos la telaraña cósmica. Y si nosotros vamos con observaciones y vemos las galaxias que hay en esta telaraña cósmica, vamos a ver, por ejemplo, grandes cúmulos de galaxias, que son los sistemas gravitacionalmente unidos más masivos del universo. Pueden contener hasta miles de galaxias coexistiendo y cohabitando juntos en un volumen relativamente pequeño. Y en este tipo de entorno muy denso, como los cúmulos de galaxias, típicamente tenemos galaxias
elípticas y lenticulares, galaxias viejas, están bien envejecidas. Para encontrar galaxias jóvenes, espirales, tenemos que irnos a lugares de baja densidad en el universo, como los vacíos cósmicos o algunos de estos filamentos o grupos pequeños, lejos de estos masivos y violentos como los de galaxias. Esto es una simplificación de algo que se conoce como la relación morfología-densidad, que dice que la morfología de las galaxias va cambiando a medida que cambia la densidad del entorno de estas galaxias. ¿Ok? Y otra complicación, o otro ingrediente a considerar, es que la estructura a gran escala del universo no es estática, sino que va evolucionando. ¿Ok? Los cúmulos, hoy en día, continúan creciendo, continúan haciéndose más masivos, mediante la creación de galaxias, de filamentos, de grupitos, aisladas, continúan creciendo. ¿Okay? El universo es jerárquico y dinámico, o sea, está evolucionando, no es un universo estático. ¿Okay? Y esto es una simulación, igual que la anterior, esto es materia oscura, o sea, solo materia que no interactúa con la radiación, y acá hay otras cosas un poquito más sofisticadas que vienen de la física bariónica, que tienen, como por ejemplo la densidad del gas, la temperatura de este gas y los componentes químicos que hay en este gas, ¿okay? Porque las simulaciones de hoy en día son súper complejas. Las simulaciones cosmológicas no solamente tienen distribución de masa, sino también de la física bariónica que ocurre alrededor de esa distribución de masa. Entonces aquí podemos ver cómo las estructuras en el universo temprano van a ir creciendo para formar los grandes cúmulos que tenemos hoy en día, que siguen siendo alimentados por estos filamentos. Ahora bien, desde el punto de vista de las galaxias, que son mi objeto de estudio, si yo soy una galaxia, yo siento que yo soy la que está estática en el universo, y el universo alrededor mío es el que está evolucionando, y mi entorno va cambiando. Las galaxias siempre van a ir de entornos menos densos a entornos más densos, ¿okay? Por pura gravedad. Entonces, otra cosa que podemos observar es cómo evolucionan los distintos tipos de galaxias con el tiempo cósmico. Y voy a simplificar muchos resultados en un solo gráfico, pero esencialmente observamos que en el pasado, si esto es tiempo desde el presente, en el pasado teníamos muchas más galaxias espirales de las que tenemos ahora. Y si vemos hacemos el mismo ejercicio para las galaxias lenticulares, que son este híbrido entre espiral y elíptica, vemos un comportamiento totalmente opuesto. Esta observación, ingenuamente, nos pareciera estar indicando que, de alguna forma, las galaxias espirales del universo temprano se han ido transformando en galaxias lenticulares. Pero no sabemos exactamente cómo. ¿Okay? Tenemos varios pedazos del puzzle y estamos tratando cómo de unirlos. El gran problema en astronomía es que tenemos simplemente fotos como instantes de lo que ocurre en el universo, pero es muy difícil como reconstruir la película. Y por eso siempre estamos de la mano observaciones con simulaciones, que son los que nos permiten hacer esos puentes para reconstruir esta historia. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en este proceso de cómo mueren las galaxias. Cómo las galaxias pierden... Sí, por favor. Primero, quizá para la formación, ¿por qué se produce cantidad de movimiento angular de las galaxias? O sea, y uno esperaría que quizás si tuvieran una región suficientemente grande, una girara en un sentido y otras en otro, cosas así. ¿No? Bueno, las galaxias se aplanan por conservación de momentum angular porque tienen un componente rotacional inicial de estas nubes protogalácticas que colapsan con un poquito de rotación para formar lo que son los discos de las galaxias. Se cree que los primeros como elementos de este como, universo jerárquico donde las cosas chiquitas se van uniendo para formar las grandes fueron estos discos que son fáciles de formar. Luego hay estudios que hablan, por ejemplo, de alineamiento del spin de las galaxias con filamentos y cosas así que tienen que ver con un origen común. Pero no sé si había algo más específico que querías saber. No, la pregunta es, ¿de dónde sale la cantidad de momento angular? ¿Por qué están girando? Entonces tienen cantidad de momento angular que es la que hace que... ¿Por qué están girando ahora? Forma, y en la evolución, de alguna manera, tuvieron que haber obtenido eso, y quizás uno piensa que al inicio había, digamos, un pedazo muy grande de varias galaxias, probablemente la cantidad de momento angular total
sea nula, o sea, si alguna gira no se... De hecho, cuando vamos a ver un poquito más tarde que cuando las galaxias más masivas se forman a partir de la fusión, a veces, de la fusión de dos galaxias menos masivas. Y ahí se pierde todo el momentum angular. Cuando uno fusiona dos galaxias que están rotando, se pierde y se vuelve una galaxia elíptica. ¿Okay? Esa es una forma de perder momentum angular. Y de adquirirlo, bueno, tiene que ver con la rotación inicial de las nubes y también la gran cantidad de materia oscura. Las galaxias están dominadas por materia oscura y por eso las velocidades de rotación no disminuyen a medida que uno se aleja del centro. ¿Okay? Bueno. Una pregunta personal a eso, que me llama la atención. Las galaxias que tú dices son más antiguas, tienden a ser elípticas. Sí. Y tienen menos momento angular. Eso tienen que haber perdido momento angular, sí, probablemente porque suman varias que tienen momentos angulares distintos. Exacto. Entonces, en general, las galaxias elípticas son más grandes. Sí. Hay galaxias elípticas enanas, pero es como otra clase aparte. Pero sí, tienden a ser las galaxias más masivas del universo son elípticas. Así que eso apoya un poco esa teoría. De nuevo, no podemos observar todo eso sucediendo, sino que hay que inferirlo a partir de muchas observaciones. Entonces, lo que más nos convoca aquí es entender cómo mueren las galaxias. Perdón. Entonces, la formación de estructura empieza de estructuras más chicas a estructuras más grandes. Sí, en el universo jerárquico ese es el principio en el que nos regimos. Okay. La evolución de galaxias es mucho más fácil de estudiar que la formación de galaxias, porque para estudiar formación de galaxias, bueno, necesitamos observar más lejos y para eso se construyeron telescopios como el James Webb. Estamos ahora recién pudiendo ir cada vez más lejos. En relación a la diapositiva anterior, ¿hay algún tipo de como consecuencia de este cambio? Sí, toda la charla vamos a ver esto. No se preocupen, ya vamos a ver. Ok, ¿cómo mueren las galaxias? Quería mostrarles un gráfico muy famoso en este minicampo que resume la contribución de la evolución intrínseca de las galaxias, que llamamos nature, y la evolución relacionada al entorno de las galaxias, que llamamos nurture. ¿Okay? Y en este gráfico se muestran, es una compilación de miles de galaxias observadas con el telescopio Sloan Digital Sky Survey, en donde nos muestra para galaxias de distinta masa, en distintos entornos, esto es baja densidad, alta densidad, baja masa, alta masa, la fracción de galaxias pasivas, es decir, de galaxias rojas, elípticas, lenticulares, que no tienen gas, que no están formando estrellas. Y lo que vemos es que mientras aumentamos la masa, las más masivas son las que menos formación estelar tienen, pero para las menos masivas el entorno es súper importante. Las más masivas todas están, esencialmente casi todas son pasivas. Hay algo intrínseco que hace que sean pasivas, no importa en el entorno en donde están. Pero las menos masivas, el entorno empieza a ser súper importante. ¿Okay? Y hay algo de la densidad del entorno que las está matando o que las está convirtiendo en pasivas. ¿Okay? Y eso es lo que quiero averiguar. Entonces, empecemos con la parte intrínseca. ¿Por qué las galaxias más masivas, por ejemplo, tienden a estar todas muertas? Bueno, las galaxias aisladas en el universo no tienen nada que las perturbe, entonces solo interactúan con sí mismas. Tienden a tener discos extendidos de gas y tienden a estar formando muchas estrellas. Sin embargo, cuando se habla de muertas, estamos hablando de que producen luz las estrellas. Que no están formando estrellas. Sí, para así aclararlas de ya. Galaxias muertas es que no están formando estrellas y no tienen habilidad de formar estrellas. Sí se ven, o sea, emiten luz, pero es luz muy roja, solo de estrellas viejas que tienen ahí mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, estas galaxias, hay veces que cuando son muy masivas, tienen agujeros negros supermasivos enormes en su núcleo, ¿okay? Y estos agujeros negros supermasivos a veces pueden emitir estos jets, que son chorros muy energéticos, que esencialmente generan un feedback, retroalimentación, ¿okay? Que empujan material fuera de las galaxias, y esto obviamente las va a alterar su vida, las va a envejecer, van a empujar todo el gas con el que iban a formar estrellas y las va a matar. Las galaxias muy chiquititas a veces pueden sufrir el problema contrario. No tienen agujeros negros supermasivos en el centro, pero están formando estrellas a partir de este gas, y las estrellas, una vez que se forman, evolucionan en distintos caminos evolutivos dependiendo de la masa,
pero estas estrellas, las más masivas, van a terminar explotando. Supernovas, por ejemplo, es un camino evolutivo de una estrella masiva, y estas supernovas van a expulsar materia de las galaxias, gas de las galaxias, y si son muy chiquititas, no van a poder retener ese gas después, lo van a perder. Esa es otra forma como de morir por razones intrínsecas a la galaxia. Y todo esto está relacionado con el gas. Lo que les decía, si nosotros tenemos una fuente de gas que podamos ir alimentando las galaxias para que formen estrellas, incluso si botamos ese gas como supernovas o AGN, si la galaxia es suficientemente capaz de retener ese gas, vamos a seguir formando estrellas. Pero, como les dije, hay formas intrínsecas de perder ese gas y también hay formas extrínsecas, si es que es una palabra, relacionadas con el entorno donde viven estas galaxias. Y en esta charla les voy a hablar sobre efectos del entorno en las propiedades de las galaxias. ¿Okay? Y en particular, los efectos del entorno se dividen en dos categorías. No les voy a hablar de todos los efectos, pero les voy a hablar de los más icónicos. Y las dos categorías son efectos gravitacionales, ¿ok? Como el merger de dos galaxias que vamos a ver, y los efectos gravitacionales van a afectar todos los componentes de la galaxia. Las estrellas, el gas, el polvo, la materia oscura, todo es afectado por la gravedad. Pero los procesos hidrodinámicos, ¿ok? Son bien distintos. En este caso, solamente el gas de las galaxias es el que interactúa. ¿Okay? Y ya vamos a ver un poquito los detalles. Comencemos con las interacciones gravitacionales. Aquí tenemos un ejemplo de dos galaxias fusionándose. Este es un ejemplo famoso, una observación de Hubble de la galaxia de Ratón, ¿okay? Por estas grandes colas que tienen. Y sabemos, tanto por observaciones como por simulaciones numéricas, que si nosotros hacemos chocar dos galaxias, en particular dos galaxias espirales, si dejamos pasar el tiempo, aquí tenemos el tiempo que va pasando en distintos snapshots de la simulación, vamos a ver que esas dos galaxias se van a fusionar, van a perder momentum angular y van a terminar como una gigante elíptica, el doble de masiva de lo que empezaron, porque se están combinando las dos masas. Algo de masa se va a perder, pero en general van a quedar mucho más masivas de lo que empezaron. En este proceso pasan muchas cosas. No solo se transforma morfológicamente la galaxia, sino que también se consume mucho gas, porque se va a comprimir formando muchas estrellas inicialmente, después se va a apagar. Pero si uno deja pasar suficiente tiempo, varios miles de millones de años, la galaxia se va a volver una elíptica roja, sin gas, pasiva. ¿Okay? Perdón, una cosa. Cuando chocan las galaxias, yo imagino que el gas debe chocar mucho, pero las estrellas que ya están formadas, digamos, la probabilidad de que choquen es muy poca, se pasa de largo. Excelente pregunta, sí. De hecho, esta es una simulación, no lo dije, pero esto es la Vía Láctea de Andrómeda. No sé si sabían que nosotros estamos en proceso de fusión con Andrómeda, que es nuestra galaxia masiva más cercana. Y en varios miles de millones de años más vamos a tener Andrómeda así cruzando todo el cielo, así como la Vía Láctea. Pero el Sol y todas las otras estrellas de la Vía Láctea jamás van a chocar con las estrellas de Andrómeda, porque las distancias entre las estrellas es tan grande que no, se dice que las estrellas no son colisionales, más no el gas. El gas es colisional y por eso se comporta diferente. ¿Okay? Hay como cuando chocamos dos gases, va a haber un efecto como de retardamiento del gas por el otro medio, ¿okay? Mientras que las estrellas se pasan de largo. Lo único que le va a pasar a las estrellas es que van a deformar su distribución. Ya no van a estar en disco, sino que van a cambiar de posición, pero no van a chocar. Ok. Entonces, tenemos interacciones gravitacionales, choque entre dos o tres galaxias, o las que quieran. Y tenemos interacciones entre las galaxias y los grandes cúmulos de galaxias. ¿Ok? Esta es una imagen, la que tenía en la portada de mi presentación, no sé si la vieron, fue la primera imagen del James Webb Space Telescope, un cúmulo que además está en una muestra de cúmulos que yo estudio, que es hermoso, tiene aquí en el centro una galaxia gigante, que es la galaxia que domina el potencial gravitacional, y todos estos puntitos como amarillentos, no sé si todos, pero la mayoría, son galaxias pertenecientes a ese cúmulo. Los puntitos más rojos son cosas que están detrás. Estos arcos aquí son por efecto del lente gravitacional. Es una imagen que tiene mucha información, es una belleza de imagen. Y de observaciones como estas y muchas otras, sabemos que en los cúmulos de galaxias lo que más hay es materia oscura. Hay estudios que dicen que hasta 90% de la masa de los cúmulos es materia oscura. Y, un segundito, y apenas el 1 o 2% de la masa de los cúmulos está en estrellas, en galaxias. ¿Sí? ¿Cómo se
distingue del gas? O sea, el gas con mucha luz, entonces, ¿y cómo se lo separa de la materia oscura? La próxima lámina muestra el gas. Entonces, antes de ir al gas, que es los efectos hidrodinámicos, para terminar con efectos gravitacionales, cuando una galaxia entra a un cúmulo de galaxias, se va a sentir atraída por la fuerza gravitacional del cúmulo, va a entrar, se va a acelerar y va a interactuar con todo el potencial del cúmulo y también con las otras galaxias que están ahí. Y hay dos cosas que puede hacer. Una, que la interacción con el cúmulo haga que pierda masa de las afueras, que están menos gravitacionalmente unidas a la galaxia, o que sufra una cosa que llamamos acoso de galaxias, que es un efecto acumulativo de interacciones a alta velocidad con galaxias. En los cúmulos de galaxias las velocidades son tan grandes, las galaxias pueden ir a 1000 kilómetros por segundo en un cúmulo. No les da chance de fusionarse. Entonces no hay mergers, pero estos se llaman flybys, como encuentros muy rápidos con las otras galaxias, pueden alterarlas. Dinámicamente pueden perder momentum angular, pueden perder masa, pueden perder gas, etc. Entonces acá hay otro tipo de, se llama acoso de galaxias e interacciones galaxia-cúmulo, a estos otros efectos gravitacionales. Y yendo a la pregunta del gas, aquí si hicieron las matemáticas correspondientes, falta un componente, que es el gas del cúmulo. Los cúmulos tienen un montón de gas. De nuevo, difieren los estudios, pero digamos alrededor del 10% de la masa de un cúmulo puede estar en forma de gas, calentado gravitacionalmente por el potencial del cúmulo. Ese gas es muy caliente, emite en rayos X. Y esta imagen es una imagen compuesta entre óptico y rayos X que muestra las galaxias, la luz de las estrellas en el óptico, y en morado, se pinta de morado los rayos X porque no los podemos ver. Entonces en morado corresponde a lo que veríamos en rayos X si nuestros ojos nos permitieran ver rayos X. Es muy denso este gas. Y este gas es más denso en el centro que en las afueras, se concentra en el centro del potencial. Ahora imagínense una galaxia, espiral como la Vía Láctea, que tiene estrellas, materia oscura, y también tiene gas. El gas de la galaxia es un gas menos caliente que el del cúmulo, un gas que se puede condensar en formar estrellas, es mucho más frío, y esa galaxia viene entrando al cúmulo, a una gran velocidad, a 1000 kilómetros por segundo. ¿Qué le va a pasar? Obviamente este gas va a actuar como una especie de fuerza de viento que le va a soplar colisionalmente el gas que trae la galaxia consigo. Y a este proceso se le conoce como presión hidrodinámica, en español, Run Pressure Strip. ¿Okay? Y bueno, yo me dedico mucho a estudiar este proceso en particular, ¿okay? Que se puede describir con esta fórmula muy sencilla, donde un lado caracterizamos la presión ejercida por el medio del cúmulo, que tiene que ver con la densidad del cúmulo, la densidad del gas en el cúmulo, que crece hasta el centro, y el cuadrado de la velocidad de la galaxia que entra. Obviamente, si la galaxia viene muy rápido, va a sentir más viento que si viene lentito. Fácil como intuitivamente interpretar. Y del otro lado tenemos como el self-gravity, la capacidad de la galaxia de retener su propio gas. Y este self-gravity se puede modelar en función de la densidad del gas de las estrellas en la galaxia, que va a ser más intensa, las galaxias son más densas en el centro que en las afueras. Entonces las galaxias van a perder el gas más rápido afuera que adentro. Porque la remoción del gas va a ocurrir cuando esta parte de la ecuación va a ser mayor a esta parte de la ecuación. Es decir, cuando el cúmulo le gana a la galaxia, de alguna forma. ¿Ok? Y esto va a ocurrir primero en la parte de afuera de la galaxia y luego cada vez más adentro. Y por eso le va a ir arrancando este gas, ¿ok? Y va a generar largas colas de material que hacen que llamemos estas galaxias medusa. ¿Okay? Y ahora les voy a hablar mucho de eso, les voy a aburrir. Y bueno, acá hay tanto simulaciones como observaciones de este proceso en acción. ¿Okay? Hay gente que se dedica a hacer simulaciones hidrodinámicas de galaxias sufriendo este viento de presión hidrodinámica, o sea, agarran una galaxia, la ponen en un túnel de viento, le soplan distintas intensidades de viento y ven qué es lo que pasa. Y aquí tienen esta simulación en el tiempo, desde el tiempo igual a 0 hasta un tiempo de 200 millones de años después, que este viento es ejercido, y como pueden ver,
el viento comienza a remover el gas desde afuera hasta que deja solo un poquitico de gas adentro, generando estas colas, en donde algunas simulaciones muestran que pueden generar estos grumos, ¿ok? Un poquito más densos, donde eventualmente se pueden formar estrellas. ¿Ok? Y las primeras observaciones como bien conclusivas de este tipo de proceso en acción, desde el punto de vista observacional, vinieron de las longitudes de ondas de radio, en donde tenemos aquí 4 galaxias en el cúmulo de Virgo, en donde detrás tenemos una imagen óptica que representa las estrellas de esas galaxias, y los contornos blancos son el gas atómico, H1, lo llamamos en astronomía, que se observa en longitudes de 21 centímetros, y vemos que el gas está totalmente desplazado en estas galaxias, mientras que las estrellas no les importa nada. Y esto es como demuestra que el proceso es hidrodinámico y no es gravitacional, porque si fuese gravedad, la gravedad afecta a todo lo que tenga masa, no le importa si es gas o no. ¿Okay? Entonces, en cuanto a preguntas abiertas, estamos tratando de entender cómo, cuándo y dónde actúa cada uno de estos efectos en las galaxias. ¿Qué es lo que domina en los cúmulos, en los filamentos, en los vacíos, a los distintos masas de las galaxias? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo las transforma? ¿Okay? Estamos tratando de reconstruir ese puzzle. Entonces les voy a mostrar muy por encima algunos resultados que hemos estado obteniendo en los últimos años al respecto. Queda un poquito perdida en esta presión hidrodinámica entre el gas y la galaxia. ¿Cómo se divide ese proceso? Entre el gas de la galaxia y el gas del cúmulo. La galaxia va entrando y el gas de la galaxia es removido por la presión del gas del cúmulo. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro unos resultados de un survey que hicimos en longitudes de ondas de radio, esta misma longitud de ondas que les acabo de mostrar, que se llamaba Bodies, Blind Ultra Deep H1 Environmental Survey, de donde sacamos bastantes artículos que esencialmente mostramos, con el survey de este tipo más profundo para ese momento, que en cúmulos, esto es un cúmulo masivo a redshift 0.2, la cantidad de hidrógeno neutro de las galaxias era mucho menor en el centro del cúmulo. Esto es distancia del cúmulo, el centro del cúmulo, y estas son las afueras, y esto es deficiencia de este gas. Y las galaxias en el centro son muy deficientes, tienen mucho menos gas del que esperamos para estas galaxias. ¿Okay? Aquí estamos cuantificando cuánta remoción de gas hay, y esto muestra de que el proceso debe ser relativamente rápido. Para entender, para reconstruir esta película que siempre los astrónomos necesitamos tratar de reconstruir de cómo ocurrió esto, podemos usar distintas herramientas. En particular, yo trabajo mucho con una herramienta que se llama los diagramas de espacio-fase. Yo sé que los físicos ocupan este término para otra cosa, voy a explicar lo que nosotros queremos decir con espacio-fase. Es bien sencillo. En un eje, en este caso tenemos la distancia al centro del cúmulo, y en el otro eje tenemos la velocidad relativa de cada galaxia respecto al cúmulo. ¿Ok? Entonces la velocidad cero sería la velocidad media del cúmulo, por así decirlo, y esto está en valor absoluto, así que solo tengo valores positivos. Entonces, estos diagramas me sirven para entender la historia de la órbita de las galaxias dentro del cúmulo. Porque yo espero que una galaxia, cada X en este diagrama sería una galaxia del cúmulo, si está virializado, yo espero que estén todos por debajo de la velocidad de escape, ¿okay? Que la puedo modelar. Y yo esperaría que las galaxias entren al cúmulo desde una distancia grande, mientras se van acercando al centro, ganan velocidad, porque el centro es la parte más densa, ganan velocidad, y cuando salen pierden un poquito más de velocidad y luego vuelven a caer como en este bamboleo, ¿ok? Mientras como se van como calmando dentro del cúmulo. Y cada vez van perdiendo como velocidad en cada vuelta, esencialmente por fricción dinámica. ¿Ok? Se van como haciendo cada vez más lentos. Entonces, hay un montón de problemas observacionales para hacer esto, porque cuando nosotros vemos galaxias en un cúmulo, las vemos proyectadas. No tenemos la posición tridimensional. Entonces, estos dos ejes son cotas de los valores reales, tanto de la distancia como de la velocidad. Yo solo puedo medir velocidad radial y solo puedo medir posición proyectada. Entonces, a pesar de estas dificultades de proyección, que tengo que vivir con eso porque no podemos ir y medirlo, podemos usar
diagramas muy poblados de espacio-fase para inferir de forma estadística si las galaxias en distintas regiones de este diagrama cayeron al cúmulo recientemente o tienen mucho tiempo en el cúmulo. Y para esto las simulaciones y la estadística están al rescate. Y además puedo usar prescripciones analíticas, ecuaciones esencialmente, para determinar en qué lugares de este espacio-fase yo espero procesos de remoción de gas ser importantes para distintos parámetros del cúmulo, etc. O sea, yo puedo modelar esto de forma analítica y también de forma numérica. Y eso fue lo que hicimos. Esto fue cuando yo conocí al profesor Rory Smith, que está en sede de Santiago, cuando éramos postdocs en Concepción. Juntamos mis observaciones con sus simulaciones y esencialmente comparamos los lugares de espacio-fase donde yo detectaba o no gas en galaxias en un cúmulo. Y con las simulaciones y esta prescripción analítica podemos predecir, con esta prescripción muy simplificada, dónde yo espero obtener remoción de gas. En este diagrama de espacio-fase, que es el de simulaciones, todo lo que es rojo anaranjado es los lugares donde yo espero tener remoción de gas. Y en la versión observada, todas las galaxias, cada galaxia es un puntito, y las que tienen cajitas azules tienen gas, y las que no tienen cajitas azules no tienen gas. Y digamos que nuestra prescripción analítica funcionó muy bien, dándonos ánimo de que estamos entendiendo el proceso de remoción de gas. Esta descripción analítica realmente representa lo que está pasando. Y lo otro que aprendimos es que el proceso ocurre muy rápido. La galaxia, en lo que cruza este umbral, ya no es detectada. O sea, va a perder una gran cantidad de gas simplemente en la primera pasada por el cúmulo. Son procesos bien violentos, bien drásticos, que afectan a las galaxias que vienen entrando en los cúmulos. Así que esto es así como un snapshot de evolución de galaxias ocurriendo en ese instante. Bueno, hicimos un montón de trabajos como después de esto, pero quiero mostrarles otra cosa, que son las consecuencias de esta remoción de gas. Una vez que yo remuevo este gas, les voy a mostrar que puedo formar estrellas en el gas que removí. Bueno, yo no lo removí, que el cúmulo removió. Porque por procesos de turbulencia que ocurren ahí, bueno, cosas complejas que todavía estamos tratando de entender, campos magnéticos, hay un montón de cosas que suceden, que hacen que se agrupe un poquito el gas en las colas y se obtenga la densidad crítica necesaria para formar estrellas. Entonces, en estas galaxias que están perdiendo gas, a veces vamos a ver estas colas hermosísimas en el óptico, en el ultravioleta, que nos están hablando de estrellas súper jóvenes que se acaban de formar in situ fuera de las galaxias. Esta es una de las pocas instancias donde ustedes van a ver estrellas formándose fuera de una galaxia. Generalmente se forman adentro de las galaxias. ¿Okay? Aquí las colas son rojas no porque sean rojas, sino porque colorearon de rojo la emisión de H-alfa. Pero esencialmente todas estas colas que ven aquí son de gas y de estrellas recién formadas. Y bueno, en el 2016, junto con el equipo con el que yo trabajaba en Italia, publicamos el primer catálogo, como todas estas cosas se habían observado así, tipo, en este cúmulo encontramos 3 galaxias, miren esta, qué colas tan largas tiene, pero no había como un estudio de poblaciones grande a la fecha, y fue apenas en el 2016 que publicamos un catálogo homogéneo de galaxias medusa o galaxias en proceso de remoción de gas, en una muestra de muchos cúmulos, o sea, una muestra bien grande y homogénea, y encontramos más de 400 galaxias medusas en estos, no me acuerdo, creo que 72 cúmulos. ¿Okay? Y esto fue visual. Eso fue como la primera aproximación, hay que hacerlo visual y después uno trata de buscar formas más automatizadas. Y en el 2017 postulamos para el instrumento que en ese entonces era bastante nuevo, un instrumento que se llama MUSE, con el que yo trabajé cuando estuve en Paranal, que es un monstruo de instrumento. O sea, aquí no se aprecia, pero es más o menos del tamaño de toda esta sala, como todo esto, es un instrumento gigante. Son 24 instrumentos en uno, que lo que hacen es tomografía de galaxias. Así como cuando uno va al dentista y le sacan como una imagen en 3D de la mandíbula, es más o menos lo mismo. En vez de tener una imagen o un espectro, tengo 90.000 espectros, o sea, tengo un espectro por cada píxel. Y así puedo construir cubos de datos en donde yo puedo sacar mapas de velocidades, metalicidades del gas, edad de las estrellas en cada píxel, presencia de agujero negro supermasivo. Puedo hacer un montón de cosas.
no tengo tiempo para mostrarles los resultados, les voy a mostrar solo así como las cosas de prensa, ¿ok? Las imágenes más lindas que obtuvimos de este survey son estas 3 medusas, que son de las más espectaculares, no les voy a mentir, la mayoría no son tan bellas como estas, en donde podemos separar, de nuevo, podemos separar en este cubo, agarramos un pedazo del cubo que contiene solo la emisión del continuo de las estrellas, es lo blanco, y luego agarramos otro pedazo del cubo en la línea de emisión de H-alfa, que nos da el gas ionizado en esa galaxia, y es lo rojo. ¿Okay? Y podemos realmente ver este proceso hidrodinámico en acción, de nuevo comprobar que lo que está ocurriendo es room pressure stripping en otra longitud de onda. ¿Okay? Y pues aprendimos un montón de cosas, porque por cada píxel tenemos un espectro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las colas de las medusas, vimos que hay estos grumos de formación estelar que comprobamos y caracterizamos con los espectros. En los centros de las galaxias, ya les voy a mostrar que a veces encontramos agujeros negros supermasivos activos. ¿Okay? Y en las afueras de las galaxias, donde ya se había desprendido el gas, empezamos a ver características en el espectro que indican que hubo un estallido de formación estelar y que después se apagó. O sea, nos hablan de ese proceso como de choque, que comprimió gas, formó estrellas y después removió. Estamos viendo la galaxia morir. Esto es como indicios de la muerte de la galaxia de afuera hacia adentro. ¿Okay? Entonces podemos ver este proceso como en acción. Bueno, han surgido muchos estudios posteriores. Postulamos a satélites de ultravioleta, a infrarrojo, radio, un montón de datos. Solo les quiero mostrar estos que son los más recientes, que son del telescopio espacial Hubble. No sé si la resolución da para que, no sé si se ve, pero tenemos una resolución espacial espectacular de estas galaxias, en donde podemos ver de nuevo estos tentáculos de gas, que antes con Muse vimos el gas y ahora podemos ver las estrellas que se están formando en estos grumos y podemos caracterizar el tamaño de esos grumos, podemos tener un montón de información de exactamente dónde van a ir a parar todo ese material que removí, porque al final todo lo que yo remueve en la galaxia va a terminar contribuyendo a esta luz intergaláctica que se observa en los cúmulos, que todavía no sabemos exactamente cómo se formó, el intercluster light. ¿Okay? Y bueno, gas, estos datos son tan preciosos y tan llenos de información que han salido más de 50 artículos solamente del survey de gas. No tengo tiempo de mostrarles mucho, pero quiero mostrarles un resultado que no esperábamos, que publicamos en Nature. Que tal vez fue lo más inesperado, porque muchas de las cosas que detectamos eran cosas que la teoría predecía, pero lo que no teníamos idea era de que los procesos de remoción de gas no solo remueven gas, sino que pueden canalizar gas hacia el centro de las galaxias y activar, alimentar los agujeros negros. Porque empezamos a encontrar que muchas de estas galaxias medusas, en especial estas que tenían unas colas gigantes, las que estaban como más afectadas por presión hidrodinámica, todas tenían un agujero negro supermasivo activo. Y no, eso no es de esperar, porque esperamos fracciones de 3% o 8%, y nosotros teníamos una fracción muchísimo mayor a eso. Estos resultados han sido corroborados con estudios posteriores, o sea, es un resultado que sigue estando en pie después de que se publicó. Y bueno, al principio pensamos, ¿será el agujero negro que promueve la remoción de gas o la remoción de gas que promueve la alimentación del agujero negro? Y de nuevo vinieron los espacio-fases a salvar el día, porque todos estos galaxias medusa con agujeros negros están en la región de espacio-fase donde esperamos que la remoción de gas sea lo que domine. Entonces creemos que la presión hidrodinámica es lo que está haciendo que los agujeros negros supermasivos se activen. No sé, o sea, yo me había preparado para 40 minutos sin preguntas, así que me puedes parar cuando quieras. El resto de la charla es como para mostrarles un poquito lo que está haciendo mi grupo ahora, que es simplemente que, bueno, las galaxias en cúmulos es una cosa, pero la historia es mucho más compleja. ¿Okay? Las galaxias se preprocesan en grupos y en filamentos antes de entrar a los cúmulos, ¿okay? Y sabemos que eso ocurre, pero no lo hemos caracterizado ni cuantificado de una forma absoluta y definitiva. ¿Okay? ¿Tienes una pregunta? No, se muere porque se pierde el gas cuando se acerca, la presión no agregan también el gas al que están entrando, porque si entran a otro cúmulo y ese cúmulo tiene gas, no tanto que es que para acretar el gas, ese gas no puede estar tan caliente como está en el cúmulo. ¿Ok?
el gas que alimenta las galaxias no es el gas que está en el cúmulo, es gas que está en lugares mucho menos densos del universo. En general, los lugares densos del universo le cortan ese flujo de gas que alimenta las galaxias. ¿Okay? Entonces, bueno, Franco creo que está por ahí. Pero entonces, ¿cómo puede activarse el núcleo de la galaxia? Una de las suposiciones es que los campos magnéticos ayudan a canalizar un poquito gas hacia el centro. Hay otros procesos también, pero también hay barras, hay un montón de cosas que pueden canalizar gas hacia el centro, pero así como los físicos tal vez evocan cosas oscuras como la energía oscura y materia oscura cuando no saben qué está pasando, nosotros evocamos los campos magnéticos cuando no estamos muy seguros y que creemos que son campos magnéticos, pero de hecho hay estudios ahora. Estas simulaciones, Ramos Martínez incluye campos magnéticos en las simulaciones para probar de que eso ayuda a canalizar la materia hacia adentro. ¿Okay? A mí me gusta que es que creo que el agujero negro, o sea, está activo. Que esté activo es que está acretando materia, está comiendo, está alimentándose, y como eso es un proceso muy energético, el agujero negro es muy masivo, gravitacionalmente muy poderoso, hace que la materia se acrete en un disco de acreción que va muy rápido, y en esos procesos van a haber radiación que se emite pues, de distintos procesos, de la misma disco de acreción, hay toda una estructura alrededor, un toroide que absorbe y reemite la luz en otras longitudes de ondas, etc. Después está el jet, de nuevo campos magnéticos, hay muchos procesos bien complicados que ocurren alrededor del agujero negro cuando se está alimentando, que emite mucha radiación. Y por eso decimos que está activo, porque lo vemos. Porque si no, está ahí, pero no lo vemos. Ok, entonces, para mostrar rapidísimo lo que hace mi grupo, Franco Piraino, por ejemplo, en su magíster estuvo tratando de investigar cuáles procesos físicos, o sea, si por ejemplo la presión hidrodinámica domina en cúmulos, ¿qué le pasa a las galaxias muy lejos del cúmulo, a 5 radios lineales? Entonces empezó a estudiar un cúmulo con toda su complejidad dentro de la estructura a gran escala y empezar a ver las galaxias que estaban en interacciones hidrodinámicas y gravitacionales. Y encontramos que incluso muy lejos del centro del cúmulo había interacciones hidrodinámicas, y no sabemos por qué. Hay que caracterizar el gas en estas afueras del cúmulo para saber si realmente puede ser responsable de remover gas. Y luego tengo un estudiante de doctorado y una postdoc, Shitiza y Ana, que trabajan en entender qué pasa cuando dos cúmulos chocan. Se espera que más del 10% de los cúmulos hoy sufrieron un major merger con otro cúmulo. Y ahí se generan shocks. Aquí, este es un cúmulo en interacción. Aquí tenemos la emisión en rayos X, que no es esférica, está distorsionada. Aquí tenemos unos arcos que son vistos en radio, ¿okay? Y que nos hablan de una onda de shock que se propagó desde el centro de la colisión. ¿Okay? ¿Y qué le pasa a las galaxias dentro de este entorno tan violento? Que puede ser muy energético, y eso es lo que estudian en las dos. Es súper complejo porque cada cúmulo en interacción es distinto, no los podemos poner todos juntos. Y para hablar un poquito sobre el futuro y lo que se viene, lo que estamos haciendo ahora es prepararnos, bueno, estamos en un lugar privilegiado para la astronomía en Chile, y tenemos acceso a telescopios increíbles, y nos ganamos hace 2 años, creo, un gran survey chileno que se llama Chances, en donde vamos a estudiar las galaxias no ya solamente en cúmulos, como la mayoría de estos estudios, sino hasta los lugares donde ya el entorno de las galaxias no es cúmulo, sino filamentos, vacíos, grupos, etc. Y también tenemos otro survey, SPLOS, que es un survey fotométrico con 12 bandas, que es como el precursor de Chances, ¿okay? Que es un survey espectroscópico, con el que podemos hacer esto mientras Chances continúa, mientras Chances observa, porque estamos hablando de escalas de muchos años. ¿Okay? Esto nos va a permitir estudiar la evolución de galaxias en un rango mucho más amplio de entorno, y también vamos a llegar hasta las galaxias más chiquititas, que son más difíciles de observar. Y en este sentido, aparte de lo que viene, de estos grandes sondeos, tengo a un postdoc y Raúl, estudiante de doctorado, caracterizando los filamentos, ¿okay? en estos cúmulos que estamos estudiando hasta distancias muy grandes, porque esperamos que los filamentos cósmicos no representan mucho del volumen del universo, solo 6%, pero representan casi el 50% de la masa. Entonces es importante ver qué le pasa a las galaxias en filamentos y cómo estas contribuyen. Y para culminar, también tenemos esfuerzos
que a mí es algo que a mí me gusta mucho, esfuerzos de ciencia ciudadana, ¿okay? Donde le pedimos al público que nos ayude a clasificar galaxias, porque muchas de estas cosas todavía se hacen de forma visual. Y Jacob Crosset, postdoc y ex estudiante de doctorado, Talon Bellhouse, y también con poca interacción con Rory y Ignacio, un estudiante de acá, hemos estado trabajando en estos esfuerzos de ciencia ciudadana para construir muestras de miles, ojalá millones de galaxias sufriendo estos procesos y así poder caracterizarlas mejor. Y una de las cosas que podemos hacer, y estamos ya haciendo con Vicente, es tratar de usar la dirección de las colas de las medusas para caracterizar mejor sus órbitas y entender la rapidez de estos procesos, de cuándo le sale la cola cuando entra el cúmulo y cuánto tiempo después de pasar por el centro se borra, si se quiere. Así que se pueden hacer muchas cosas de forma estadística cuando tenemos más de 10 galaxias. En este caso, ojalá miles. Así que yo creo que termino aquí, les voy a dejar mis conclusiones. En general, espero que, así si se les tiene que grabar algo, que les diría que se acuerden que la vida de las galaxias depende de cuánto gas tengan disponibles para formar estrellas, y este gas puede estar afectado tanto por procesos internos como externos, y los procesos externos son múltiples, y todavía estamos tratando de caracterizar cómo, cuándo y dónde este gas es removido de las galaxias y las mata, si se quiere. Así que con eso termino, gracias.